51. Pues el día de hoy vamos a comenzar. Nuevamente pues les comento, soy el profesor Josué y pues el tema de hoy es sopas, cremas, potajes. Y pues el día de hoy vamos a preparar un potaje. Como ya lo habíamos platicado la semana pasada, los potajes se dividen en dos tipos, o se clasifican en dos tipos, que son los potajes con las leguminosas y las verduras picadas, o con estos elementos que van hechos puré. Entonces el día de hoy vamos a hacer un potaje con los elementos picados. Entonces bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Bien, pues aquí ya tenemos los ingredientes, vamos a observarlos. Es 1,5 tazas de lentejas. Aquí lo que vamos a hacer es que ya las vamos a tener remojando con al menos, bueno, mínimo 2 horas de anticipación. Si tenemos 1,5 tazas, pues al menos que sea en medio litro de agua. ¿Okay? Necesitamos entonces de este lado media cebolla, 2 jitomates, 3 hojas de laurel, un diente de ajo, una pieza de papa, una zanahoria, 100 gramos de tocino, 2 litros de agua, 5 gramos de sal, 2 gramos de pimienta y 2 cucharadas de aceite vegetal. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, recuerden que vamos a cortar todas nuestras verduras en pequeños cortes. La cebolla va a ser uno de los cortes en petit brunoise. Para poder hacer este corte, recordemos que tenemos aquí nuestro vegetal. Agarramos nuestro cuchillo y bueno, recuerden que siempre la posición importante de la mano con la que no tenemos el cuchillo es esta posición, como si fueran garras de gato. Hacemos el primer corte de este lado, pasamos a hacemos un corte transversal, dejamos de este lado y vamos a ir haciendo cortes sobre toda la cebolla. Recordemos la mano así. Vamos haciendo este tipo de corte. Entre más pequeña la separación, más cortito o más pequeño el brunoise va a quedar. Entonces vean que estamos haciendo pequeños cortes transversales por toda la cebolla. ¿Sí? Y entonces prácticamente todos los cortes fueron así. Posteriormente agarramos nuestro cuchillo de esta forma y vamos a hacer de 2 a 3 cortes dependiendo del tamaño de la cebolla. Yo voy a hacer 3. Nuevamente mi cuchillo, cebolla, llevo 1. Con esto también agarro esta parte. 2. 3 cortes. Entonces aquí ya tenemos prácticamente dentro de la cebolla toda una cuadrícula. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Junto la cebolla y me sale, voy a ir cortando hacia atrás. Me sale el corte de petit brunoise. ¿Okay? Entonces este corte es muy importante que se haga de esta manera porque es la mejor manera y la más rápida de tener el corte más pequeño de las. Esto mismo voy a hacer con la mitad de la cebolla para poder hacer nuestra preparación. La otra mitad no la vamos a ocupar, solamente con la mitad de la cebolla. Lo que vamos a hacer con la papa y la zanahoria, bueno, va a ser primero tenerlas bien lavadas y bueno, pues pelarlas, y ya una vez peladas, ahorita les digo qué vamos a hacer, qué corte es el que vamos a realizar. Bien, ya tenemos pelada la zanahoria, la vamos a hacer el corte en dados. Recordemos que el corte en dados son cubos de 1 centímetro por 1 centímetro. Para hacer este corte, bueno, primero recordemos siempre las manos de esta posición y vamos a cortar por la mitad. La zanahoria es un vegetal muy duro, entonces si no podemos cortar vamos a utilizar esta mano para hacer
un poquito de presión. Y una vez que tengamos este corte, aproximadamente, bueno, todo depende del tamaño de la zanahoria, pero vamos a tratar de sacar tiras de aproximadamente 1 centímetro. Aquí ya estoy viendo el tamaño, entonces voy más o menos viendo las tiras que sean 1 centímetro. Como la zanahoria es un vegetal que no es cuadrado, tiene una forma cilíndrica, pues la primera parte pues no nos va a quedar totalmente cuadrada. Entonces vamos sacando los cortes con cuidado. Al principio va a ser un poco más complicado. Y bueno, aquí tenemos ya unas tiras, pero está un poco irregular. Entonces, bueno, si queremos ser precisos y llegamos a trabajar en un lugar en donde quieran los cortes precisos, bueno, solamente vamos a cuadrarlo bien. Por ejemplo, este corte lo queremos cuadrar al centímetro. Solamente vamos a, quiero que vean de este lado, solamente vamos a cuadrarlo. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro corte de nuestra rectángulo de 1 centímetro, y pues solamente vamos sacando los dados de 1 centímetro. Se dan cuenta cómo nos vamos ayudando con el mismo corte anterior para que todos salgan igual. Tenemos unos dados. Ahora, teniendo estos dados en casa, tal vez ustedes en casa dicen, bueno, porque finalmente esto es un desperdicio o una merma. Si ustedes en casa, aquí ya se los enseñé cómo debe de ser realmente el dado. En casa ustedes me dicen, ¿sabe qué? Pues yo no voy a desperdiciar esto. Pues pueden ser unos dados irregulares, porque no me quiero mermar, no voy a estar desperdiciando. Bueno, agarran sus tiras irregulares y lo van sacando sus dados de 1 centímetro. Por mí, yo no tengo problema. Estamos en una situación en la que, bueno, no me gusta que se desperdicie la comida. Yo les estoy enseñando la realidad, pero pues no pasa nada. No hay mucha diferencia entre la técnica correcta y, bueno, que tengamos unos dados un poquito irregulares. Hay cocinas en donde sí nos exigen que tengamos los dados ciertamente, pues sí, perfectos, pero pues agarremos uno de acá, pues sí, un poco triangular, aquí pues ya un poquito más cuadrado, pero pues no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer este mismo procedimiento con toda la zanahoria, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer este mismo corte, pero con la papa es prácticamente el mismo procedimiento. Hay que sacar primero tiras, primero tiras de 1 centímetro de ancho. Entonces, para esto, bueno, yo les recomiendo primero hacer un corte por la mitad. Que tengamos el primer corte. Pues ahora hay que sacar pequeñas rodajas de 1 centímetro de grosor. Entonces, teniendo estas pequeñas rodajas, ahora sí vamos sacando tiras como si fueran pequeñas papitas a la francesa de 1 centímetro. Ahora nuevamente aquí es donde lo mismo que les mencionaba con la zanahoria. Aquí sí tenemos una tira que culmina en podemos emparejarla. Vamos a tener un poquito de merma o de desperdicio y vamos sacando nuestros dados, ¿no? De 1 centímetro.
¿Cómo vamos a ir sacando el centímetro? Bueno, no les voy a pedir aquí una regla, es algo aproximado. De una tras otra, la que se nos va quedando aquí en el cuchillo nos va dando la misma medida para abajo, ¿ya vieron? Es la misma medida que nos va quedando aquí abajo. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá de este lado que tenemos aquí, y ustedes me dicen, bueno, pues profesor, yo no quiero desperdiciar. Bueno, pues no pasa nada, no desperdicien aproximadamente 1 centímetro. Pues sí, a lo mejor aquí tenemos un dado correcto y aquí tenemos este lado un dado para no desperdiciar, pero bueno, nuevamente les menciono, aprendan a hacerlo de manera correcta, pero si no quieren desperdiciar, pues háganlo. Ustedes ya están aprendiendo ahorita la técnica correcta, traten de no desperdiciar, porque bueno, la comida es para que se coma y se disfrute, pero sí aprendan a hacer las técnicas como debe de ser, ¿sí? Estos dados deben de ser de 1 centímetro por lado. Entonces vamos a hacer exactamente esto mismo con toda la papa. Con los jitomates, bueno, con los jitomates vamos a cortar en cóncase. Recuerden que el corte en cóncase son dados de 1 centímetro, pero pero sin cáscara. Para hacerlos sin cáscara, bueno, hay que escalfarlos. Para poderlos escalfar, solamente hay que hacer una pequeña cruz de este lado con su cuchillo mondador. Pequeña cruz. Y los metemos en agua. El agua, vénganse de este lado. El agua es muy importante que no debe estar hirviendo. Para poder escalfar debe estar a una temperatura que no esté en ebullición. Entonces los vamos a dejar caer y debe de estar al menos 30 segundos. Vamos a aplicar los 30 segundos. Y mientras pasan los 30 segundos, de este lado tengo aquí, para poder hacer retirarle la piel. Esto que estamos haciendo es para retirarle la piel. Para poder retirarle la piel debemos hacer un choque térmico. Aquí está agua a una alta temperatura y aquí tenemos agua fría. Yo, para poder enfriar el agua, si ustedes observan, tengo aquí agua con hielos. Entonces, al tener agua con hielos, pues es agua fría, está totalmente fría. Y eso va a hacer que sea el choque térmico. Si ustedes de su agua que sacan está fría, pues no pasa nada. Yo le puse un poco de hielos para poder hacer ese choque térmico. Entonces esperamos los 30 segundos para poderle retirar la piel. Entonces hagamos, pasamos de este lado. Y de inmediato, al hacer este choque térmico, la piel en automático se va a ir empezando a desbaratar solita. ¿Sí? Entonces la idea no es también cocerlos, porque si no nos queda un jitomate. ¿Me están viendo? Si ustedes lo dejan más tiempo, lo dejan 1 o 2 minutos, se les va a hacer un jitomate muy cocido y no queremos, lo queremos cocer, pero con las lentejas. Entonces vamos a pelarlo. Bien, una vez que tengamos ya nuestros jitomates, aquí están totalmente pelados, yo voy a quitar esta parte con el mismo cuchillo mondador. Esta parte por el momento, o más bien, no nos va a servir. Entonces nuestro cuchillo mondador nos va a ayudar. Lo único que tenemos que hacer es darle vuelta para retirarla. ¿Okay? Lo mismo hacemos con el otro. Empezamos a dar vuelta. Mucho cuidado para retirar. Retirando esta basura, bueno, aquí
en el mismo corte que ya habíamos hecho hace un momento, cortamos en dos. Nuevamente esta mitad la cortamos nuevamente en dos. Y aquí pues hay que retirar las semillas y la pulpa que está dentro, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado esta mano para que no nos vayamos a cortar. Con este cuchillo, el cuchillo chef, nada más vamos a ir pasando por acá, retiramos esta pulpa y nos quedamos solamente, retiramos las semillas y nos quedamos con la pulpa. Y esta pulpa, que es lo que hacemos, vamos a ir cortando. Se dan cuenta, la pulpa está muy firme porque no cociné de más. Vamos a ir cortando primero pequeñas tiras. Y ahora sí, pequeños dados. De este modo tengo, ahora sí, el corte de concassé. Entonces este es nuestro corte en concassé, que son pequeños dados de 1 centímetro, pero del jitomate sin piel. Entonces así vamos a hacer con nuestros 2 jitomates y lo vamos a reservar. En cuanto al tocino, lo que vamos a realizar, bueno, es cortar pequeñas julianas. Tenemos de este lado el tocino. Recuerden que es una tira alargada, pero lo único que vamos a hacer es tomar varias capas. Y como no nos interesa, es una sopa que esté bueno, que tenga cortes perfectos, bueno, tomamos una capa encima, otra capa encima y solamente pequeños cortes que parezcan julianas. Eso sí, bueno, tratar de que sean delgados para tener este corte. Y bueno, eso mismo vamos haciendo con todo el tocino. El último corte que vamos a hacer es el del ajo. Pues solamente lo que hay que realizar es, recuerden que bueno, tenemos el ajo con la piel, con el cuchillo lo vamos a presionar. Cuando es un corte pequeño, pues no nos importa despedazarlo. Al presionarlo, pues se le retira toda la piel. ¿Lo vieron? Totalmente limpio. Y hay que hacer, bueno, retirarle un poco las puntas, o la primera punta más bien, y vamos, lo mismo que hicimos con la cebolla, es cortar de manera transversal todo el ajo. Cortamos de 1 a 2 cortes y posteriormente vamos a ir cortando para que nos salgan este corte de Petit Brunoise. Recordemos que el ajo tiene un sabor muy potente y pues lo que menos queremos es que nos toque un trozo grande, por lo cual sí debe de tener pequeños cortes. Entonces de esta manera tenemos el corte del ajo en Petit Brunoise. Si se les llega a ir algún corte más grande, lo único que hacemos es tomarlo y darle unos pequeños cortes de más y no pasa nada. Pero con esta técnica que les dije, bueno, los cortes ya salen pequeños. Entonces aquí ya tenemos el ajo y bueno, lo pasamos a un molde para poderlo utilizar. Ya terminamos con la mise en place. Les voy a mostrar. Tenemos de este lado el tocino cortado en julianas. Tenemos aquí la zanahoria en dados, el jitomate en concassé, tenemos aquí la cebolla en Petit Brunoise, el ajo en Petit Brunoise, de este lado la papa en dados, por aquí tengo mi laurel, la sal, la pimienta, el aceite y bueno, de este lado tengo el agua. Entonces vamos a pasar pues a la cocción, ya a lo que es realizar la sopa. Si por ahí en casa ustedes tienen, al momento de hacer su receta, pues a lo mejor no tienen unos moldecitos de vidrio, lo pueden hacer en cualquier plato, lo pueden hacer en moldes de plástico, moldes de crema al pura, lo que ustedes encuentren, con tal de que tengan su mise en place bien hecha, porque recuerden que eso es parte importante para poder comenzar a trabajar
de una manera correcta. Si no trabajamos de esta manera, no nos salen bien las cosas. Entonces, mise en place bien hecha para poder comenzar. Pues lo primero que vamos a hacer para realizar nuestra sopa es poner a sofreír el tocino. Aquí ya tengo una cacerola caliente y pues bueno, ¿qué es lo que está bien caliente? Y colocar el tocino que ya habíamos cortado en julianas. Lo agregamos y lo vamos a sofreír aquí alrededor 3 a 5 minutos y sofreír. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tenemos el tocino sofriéndose. Si vemos que no soltó mucha grasa, como es que tenemos aquí, vamos a agregar nuestras 2 cucharadas de aceite. Si vemos que nuestro tocino sí empezó a soltar bastante grasa, tal vez no sea necesario agregárselo. Entonces, una vez que vemos que nuestro tocino no soltó grasa y ya se está empezando a dorar, comenzamos a agregar nuestra cebolla. Y nuestro ajo. Bien, entonces ya aquí tenemos sofrito nuestro tocino. La cebolla también ya tomó un color un poco transparente. Y bueno, también aquí lo que vamos a hacer es ya empezar a agregar el jitomate en concassé. Vamos a agregar la papa. Y la zanahoria. Y vamos a dejar aquí sofreír por 5 minutos. Y vamos a agregar aquí, antes de dejar sofreír, vamos a agregar tal vez un poquito de sal. Y dejamos sofreír 5 minutos. Ya dejamos sofreír aquí 5 minutos. Es un sofrito prácticamente de verdura. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora pues va a ser agregar nuestras lentejas. Recuerden que nuestras lentejas están crudas, pero ya están remojadas. Entonces el proceso de cocción va a ser menor. Como ya están remojadas, ya están hidratadas, el proceso de cocción va a ser menor. Vamos a agregar el laurel. Vamos a agregar el resto de sal. De sal, como son 5 gramos, aproximadamente es una cucharada, ¿sí? Y aproximadamente vamos a agregar 2 litros de agua. Como ya se agregó, las lentejas estaban remojándose en medio litro, podemos agregar entre 1,5 litros aproximadamente a 2. Entonces, la idea, como están crudas, es que se absorben mucha agua al momento de cocer. Entonces vamos a agregar, si gustan ver de este lado, que queden totalmente, están crudas. Al momento de ponerlas a hervir va a absorber prácticamente muchísima agua. Entonces que quede totalmente cubierto, ¿sí? Entonces así lo vamos a dejar por 45 minutos y pues vamos a regresar. Vamos a poner un poquito de pimienta. Lo vamos a tapar. Recuerden que todas las leguminosas se cocinan tapadas. Lo vamos a dejar tapado y pues regresamos en 45 minutos. Para 5 minutos, y si pueden observar, vengan aquí a observar las lentejas. Se observa como ya la papa ya está cocida, la zanahoria ya está cocida y la lenteja también ya está cocida. Ya tomó el sabor del laurel y bueno, no queda de otra más que emplatar. Vamos a servir en un plato hondo y pues ya, entonces ya está todo cocido. Bueno, pues entonces vamos a servir nuestro potaje. Recordemos que es un potaje de verduras dentro de nuestra clasificación. Un potaje con verduras picadas. Y bueno, entonces es un potaje que lo servimos de esta manera.
Y bueno, entonces el potaje dentro de la clasificación de las verduras picadas pues se ve de esta manera. Tenemos aquí las verduras picadas, las lentejas completas y bueno, pues no es a manera de puré. La otra clasificación de los potajes es con un puré. Este tiene las verduras picadas. Entonces, pues eso sería todo dentro de este tema de las sopas, cremas, bolillos y potajes. Entonces, pues nos vemos con la siguiente receta.